Y uno hace migas con la muerte en esa situación, es decir, cuando es algo tan real y tan tangible, como que de alguna forma deja de temerla y la asume como una posibilidad. Totalmente. Totalmente, sí. La asume como una posibilidad, porque a los 25 años normalmente no la asumes como una posibilidad. Claro. La muerte, no pensás mucho y te parece que te sentís eterno. Sí, totalmente. Convivimos con la muerte, aprendimos a convivir con la muerte y cambió totalmente el concepto que tenía de la muerte antes. Entre nosotros, inclusive, bueno, ahí ni que hablar, inclusive el día de hoy, ya nos tomamos la muerte más en broma, como una parte de la vida, y inclusive ya se han muerto dos de nosotros y siempre estamos haciendo bromas con la muerte, y ahora hay dos que están enfermos y a lo mejor no les queda demasiado, pero ya siempre seguimos con esa idea de la muerte tan distinta a la que teníamos antes, ¿no? Inclusive nosotros ya habíamos resuelto que nos íbamos a morir por orden de edad, que a mí me hubiera tocado tercero, y bueno, se murió Javier en orden, y después se murió, pobrecito, se murió Coche Inciarte y ya rompió ese esquema, ¿no? Pero hasta el día de hoy, a pesar de lo triste que es cuando se muere alguno de nosotros, que ya es una tristeza muy distinta y una sensación distinta a la cuando se muere un amigo tuyo o un familiar, ¿no? Cuando se muere un sobreviviente es algo distinto. Pero a pesar de todo, si nos reímos de la muerte directamente, nos seguimos riendo de la muerte. Digo. Evidentemente compartimos 72 días con la muerte y tenemos una relación muy distinta de la de antes. Esos dos compañeros que dices que están en una situación delicada ahora mismo y que puede que les acometa pronto, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo enfrentan el hecho? Y también distinto, ¿no? Yo pienso distinto de lo que lo hubieran enfrentado si no hubieran vivido lo que vivimos. Bueno, siempre es triste pensar que vas a dejar todo lo que dejas. Uno especialmente está sufriendo físicamente hace tiempo, con problemas pulmón, así que hace meses y meses que está con problemas para respirar. Pero enfrenta todo este periodo que está viviendo con optimismo y sigue con ganas y con fuerza de vivir hasta el último momento. No se le ocurre pensar en aflojar. Así que sí, esa es más o menos la actitud que han tenido. Inclusive Coche también, que tuvo empezó un cáncer de mama, estuvo como 8 años luchando, mejor dicho, parecía que estaba curado y al final terminó muriéndose de cáncer, pero también hasta pocos días antes de morirse. Bueno, Coche era un tipo muy especial, también un humor genial, y se reía de la muerte, la tenía al lado de la muerte y se seguía haciendo bromas, y le seguíamos haciendo bromas a él, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Rompiste el esquema que teníamos, te metiste antes de Daniel Fernández, mi primo, que era el segundo, y yo el tercero. O sea que, como ves, tratamos a la muerte muy diferente. ¿Tenéis la sensación de que vuestra vida desde entonces, vuestros años de vida desde aquel accidente son un regalo? O sea, son un tiempo extra que os han dado. Mira, justamente la viuda de Coche, eso, bueno, el día que se murió, esos días, decía justamente eso, ¿no? Y lo sentía así. Bueno, esto es horrible, qué tristeza, he vivido 60 años con Coche, como lo voy a extrañar, pero agradezco que me regalaron 50 años de Coche. O sea, la gente de afuera, yo no tenía novia en ese momento, pero los que tenían novias y se casaron después, los sienten bien así. Algunos de nosotros quizás también, yo no, la verdad que no. No lo siento como un regalo, siento que es agradezco haber tenido esa experiencia porque me cambió mi vida para mejor, ¿no? Eso sí lo tengo clarísimo y lo agradezco y lo valoro. Valoro todo lo que maduré, lo que aprendí sobre tantas cosas, sobre la muerte, sobre la vida, sobre uno mismo, sobre la naturaleza y sobre el cosmos. Lo agradezco, pero no siento esa sensación de agradecer. También me preguntan por qué muchos de nosotros se han preguntado, ¿no? ¿Por qué yo sobreviví, no fulano, que era tanto mejor que yo? Tampoco jamás me planteé eso porque sé que no voy a tener respuestas, entonces esa pregunta no me la hice nunca. Siempre miré para adelante, tratando de aprovechar todo el bagaje de conocimientos, de aprendizaje de todo tipo que tuve y utilizarlo de la mejor manera. ¿Nunca te generó sentimiento de culpa? A veces víctimas de accidentes donde otros fallecen, les queda esa sensación un poco
desagradable de yo sí estoy vivo y él no, es injusto. De acuerdo, eso pasa mucho, no me pasó a mí para nada. Inclusive en nuestro caso, que vivimos porque otros murieron, ¿no? Y algunos de nosotros sí sentí un poco eso, quizás y sin quizás, yo no. También es un poco lo que te decía recién, ¿no? Nunca me pregunté esas cosas que no tienen respuesta y siempre miré para adelante. Así que no tuve esa sensación nunca.